Vamos en nuestras Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos hoy a estudiar del capítulo 1, versículo 14 al 18. Y dice la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios entre los versículos 14 y 18 del capítulo 1. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Queridos amigos, esta es la palabra del Dios vivo. Esta es la palabra que hoy el Señor ha entregado para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Continuamos con ese título, porque este título tiene varias partes. Dice, el vivir es Cristo, las aflicciones y el progreso del Evangelio. Porque Pablo está preso en Roma y bueno, es importante lo que está pasando. Esta es la parte 2 de esa porción grande que tenemos. Y nos tenemos que hacer una pregunta, o la gente se podría hacer una pregunta en ese momento en Roma. ¿Qué podrá pasar con el Evangelio, con la prisión de Pablo? Porque Pablo ya se había vuelto un personaje muy importante, un personaje que había sido muy perseguido, un personaje que ya era muy conocido en todas las iglesias. Fue el fundador de muchas de las iglesias. La semana pasada vimos que el propósito de Dios en la aflicción, que era la causa y progreso del Evangelio y la extensión del reino, en ese propósito de Dios estaba el progreso del Evangelio, que penetrara cada día más y extendiendo también su reino. En la explicación de la semana pasada vimos todo lo que le había sucedido a Pablo, y eso lo vimos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, versículo 22 en adelante, donde él nos contaba que había tenido azotes, que había tenido cárceles, que había tenido persecución, que fue apedreado, que había tenido varios naufragios y que había sufrido miles de peligros en los caminos, en la ciudad, en el mar, en el desierto. Además, dice él, trabajo, fatiga, hambre y sed. Era todo lo que él había sufrido. Y era el superapóstol, digamos, la persona que iba a redactar gran parte del Antiguo Testamento, pero le tocó pasar por todas estas circunstancias. Pero lo que más le preocupaba a Pablo no era todo lo que estaba sufriendo, que sino estaba en el versículo 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Esa era su preocupación. No, yo creo que él llegaba a cada pueblo que llegaba, él no preguntaba cómo era el hotel o cómo era el motel donde habían ahí o cómo era el hospedaje, sino que preguntaba cómo era la cárcel. O sea, si era buena o si era difícil o qué. Eso es lo que preguntaba el apóstol Pablo. Pero su preocupación estaba en las iglesias. Hablándole a su discípulo Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y uno puede entender perfectamente la mente y lo que piensa Pablo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice el capítulo 2, versículo 9 de esa segunda carta a Timoteo. Mas la palabra de Dios no está presa. Él físicamente está preso, pero cada vez que él enseña la palabra, ella no está presa. Por tanto, dice el versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esto no solamente le pasó a Pablo, sino que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida de muchas personas que son considerados mártires, que al final, en el último punto de esta enseñanza, lo vamos a ver, porque quiero traer la enseñanza de esas personas. Vimos cómo Dios
le llevó a Pablo allá en la prisión a aquellas personas a las que en libertad o en condiciones normales nunca podría acercarse a predicarles. Y eran todo el pretorio, o sea, los guardias del César. Era imposible que Pablo, estando en libertad, se pudiera acercar a ellos. No sabemos cuántos cambiaron de Señor, pasaron de César a Cristo. Quizás en aquellas noches en que la luna iluminaba Roma, posiblemente saliendo por la colina de Aventino o por la colina de Quirinal, allá en Roma. No se sabe cuántos cayeron al piso buscando ser recogidos por ese Cristo, por ese Salvador del que hablaba este prisionero. Solamente lo sabremos ese día que estemos allá. Pero durante 2 años, quizás 2 o 3 veces en el día, tuvo cambio de guardia. Y muchos decían, los historiadores o la gente, unos decían que la cadena era de 45 centímetros, o sea, el guardia estaba pegado a él. Otros dicen que era de 1 metro, otros dicen que no pasaba de 2 metros. Así que estamos hablando de una persona muy cercana que escucharon todo eso, y ese fue el primer grupo de personas que fueron influenciados por esta prisión de Pablo en Roma. Esa iglesia primitiva tuvo muchas diásporas, tuvo muchas formas en que se tuvo que salir, esconderse, huir, y eso también dio una dispersión del Evangelio. En los versículos que leímos hoy, vamos a darle 3 encabezados principales de esta manera. El primero es la predicación del Evangelio en nuestras circunstancias. La predicación del Evangelio no solamente en nuestras circunstancias, sino en las circunstancias generales del Evangelio. Un segundo punto, la predicación del Evangelio en nuestras motivaciones. Y un tercer punto, la predicación del Evangelio para nuestro gozo. Para nuestro gozo. Veamos el primero. La predicación del Evangelio en nuestras circunstancias. Dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es un mensaje bien importante, bien especial para la iglesia. De los efectos de su encarcelamiento sobre sus captores y otros, Pablo pasa a hablar de los efectos que ha tenido sobre la comunidad de cristianos en Roma. Él está hablando de los cristianos en Roma. Miren cómo nuestras circunstancias son afectadas por factores externos. Mire cómo él dice, sus prisiones que han servido para que Cristo sea conocido entre los que han encarcelado a él, a Pablo, también ha valido para que sus hermanos y hermanas, porque esa palabra hermanos es en general de Roma, sean más valientes. Aunque sin duda Pablo hubiera preferido estar en libertad y poder moverse mucho más por los sitios más cercanos y tener mucho más personas con quien hablar, pero el Señor lo quiso de esta manera. Pero él reconoce que Dios ha utilizado su confinamiento para motivar a otras personas. Muchas personas se motivaron. Los que se han armado de valor gracias al encarcelamiento de Pablo no son, digamos, que las iglesias en Corinto o en Tesalónica o en otros lugares, sino los de Roma. Él está hablando a los de Roma. Esos fueron los que supieron que Pablo estaba preso ahí y que Pablo siguió hablando de Cristo, que no se cayó. Es más, la mayoría, en este caso probablemente significa que la iglesia en conjunto se estaba beneficiando de ese encarcelamiento de Pablo. Esa respuesta de la iglesia romana al encarcelamiento de Pablo se describe, miren estos 2 adverbios que se llaman adverbios enfáticos, que los traducimos como mucho más y sin temor. Eso es lo que vemos en este primer versículo. Mucho más y sin temor. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo al Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Esto modifica totalmente esos verbos finales que son hablar y temor. En primer lugar, los romanos se han llenado de una increíble valentía para testificar de Cristo después de recobrar la confianza en el Señor. Confianza que ha sido fortalecida por el encarcelamiento de Pablo. Es muy probable que para la época donde está sucediendo esto, que es más o menos años 60, la situación histórica de Roma era muy complicada.
cuando la locura de Nerón estaba llegando casi al nivel más alto y la iglesia estaba empezando a ser de una manera muy perseguida. Y esto lo atestigua un documento que se llama el pogromo de Nerón. Pogromo es un linchamiento multitudinario o espontáneo o premeditado a un grupo particular, ya sea un étnico, religioso, lo que sea, y también acompaña esto en destrucción y expropiación de bienes. Eso estaba pasando, eso estaba iniciando con Nerón. Eso tuvo lugar unos añitos después, pero ya se estaban gestando esa persecución. Es muy probable y comprensible que la situación en Roma para los seguidores de Cristo los había llevado a hacer de una manera muy pasiva la evangelización. Ya era más tímida. Ellos ya se estaban cuidando un poco más porque la persecución se estaba viviendo de una manera ya más fuerte. Por eso Pablo les explica a los creyentes filipenses que el efecto de su encarcelamiento en Roma había tenido sobre esos hermanos y hermanas un efecto extraordinario y que les había traído un valor extraordinario para proclamar a Cristo en el lugar más difícil. En este momento, de toda la tierra, el lugar más difícil era Roma, en el mismísimo centro del Imperio Romano. Y en segundo lugar, su valentía los ha llevado a hablar la palabra de Dios sin temor. Era lo más importante, era llevar el mensaje de Cristo. Esa palabra, dice Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso hizo que la gente tomara gran valor, así estuvieran en el mismísimo centro del imperio, donde estaba moviéndose absolutamente todo lo político, todo lo religioso, toda la extensión de ese imperio, y en el centro era Roma. Y ellos estaban hablando de ese Cristo que se estaba prohibiendo que se hablara. Digamos que la conclusión de este primer punto es que si Pablo estaba preso y él tuvo la valentía, el denuedo de proclamar el evangelio, de hablar del nombre de Cristo que estaba prohibido, ellos, el resto del líder, eran unos cobardes, pero al saber la situación de Pablo, Dios había dado un nuevo ánimo, Dios había dado una vivificación para la iglesia en ese momento, y Pablo lo estaba contando. Él sabía lo que estaba pasando, por eso en su carta le dice a los filipenses que con su prisión, aquellos líderes, aquellos que estaban en la iglesia de Roma, habían cogido un nuevo aliento, un nuevo valor para llevar el nombre de Cristo. Veamos el segundo punto, la predicación del evangelio en nuestras motivaciones. Las motivaciones. Porque esta parte es bien importante. Miren cómo dice estos versículos 15, 16 y 17, y voy a hacer ciertos énfasis. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Sí se dan cuenta de las motivaciones? Es importante comprender estas motivaciones. Ahora, uno podría decir que en ese versículo 15, estos que estaban con envidia, estos que estaban con contienda, eran falsos maestros. No necesariamente eran falsos maestros. No se estaba hablando de qué evangelio estaban predicando aquí, pero esos envidiosos, esos contenciosos, ¿tenían motivaciones correctas? No tenían motivaciones correctas. Esa no era la motivación para predicar el nombre de Cristo. Ahora, el día de hoy nosotros podemos de alguna manera juzgarlo severamente, o posiblemente dentro de nuestros corazones también tenemos todas las motivaciones correctas cuando le hablamos a alguien de Cristo. Tenemos dentro de nuestras mentes, de nuestro corazón, ese sentir de sacrificio, ese sentir que
lo más importante en nuestras vidas, lo más importante en nuestro hogar, lo más importante en la iglesia, es Cristo. Entonces no debemos juzgar tan severamente. Tenemos que aprender, porque al mirarnos nosotros también encontramos motivaciones que no son claras. Esa gente no estaba predicando un evangelio extraño, como lo que estaba pasando en Galacia. Miren el reclamo que le hace Pablo a los de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6 en adelante. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este no era el caso de Roma, pero para que vean la diferencia. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa no fue la reclamación que estaba haciendo Pablo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito el Señor. Esta no era la reclamación, esto no era lo que estaba expresando el apóstol Pablo, que sí estaba pasando en la iglesia en Galacia. Ahora, estos líderes, Pablo no fundó esta iglesia. Pablo llegó a Roma y siempre había querido ir a Roma, pero llegó a Roma preso. Él no fundó la iglesia. Entonces, había ya unos líderes establecidos que estaban trabajando durante un tiempo en la iglesia. Ya la gente los conocía, ya la gente los había aceptado como sus líderes, como sus pastores, como sus ancianos, como sus ministros. Y llega Pablo y se regó por el pueblo, se regó por todas partes, que él estaba ganando un protagonismo especial, que lo cuidaban mucho, que estaba en una casa alquilada, que el juicio había de alguna manera ya terminado y estaban tomando una decisión de qué hacer con él. Esto estaba incomodando mucho a los líderes en Roma. Increíble, pero era así, los estaba molestando. Ellos estaban de alguna manera envidiando el trabajo de Pablo. Para ellos y para muchos líderes, quizás en toda la historia de la cristiandad y en toda la historia del mundo, la fama es una de esas motivaciones equívocas, una de esas motivaciones que no pueden llevar a ningún líder en ninguna iglesia, a ningún anciano. Muchos líderes han cogido fama y quizás, al principio porque habían predicado un buen evangelio de pronto, pero ya después se fueron desviando, como lo vemos en el 99.9% de las personas que muestran en ese canal enlace. Pero para Pablo, miren qué era lo importante para Pablo. Para otros era la fama, ellos veían que se les había metido alguien en el rancho, pero para Pablo era más importante que el evangelio se siguiera proclamando a toda criatura, independiente que alguno lo hiciera con motivaciones correctas o incorrectas. Esa era la motivación de Pablo, eso es lo que él sentía importante. Él decía, ¿y qué les está predicando? Él sabía cuál era el mensaje que estaban dando. Por eso, digamos que lo más importante para él era que se estaba predicando a Cristo, se estaba hablando del evangelio, se estaba leyendo en debida forma el Antiguo Testamento. Y créanme, como lo dije ahora, no solamente en esa época, sino también ahora, muchos líderes se han envanecido de fama y de reconocimiento. Y eso también ha afectado mucho a la iglesia, de alguna manera, porque digamos que esos líderes que se han desviado, muchas personas de otras religiones nos han juzgado, mirándolos a ellos. Pero miren, nosotros tenemos un Dios fiel. Nosotros tenemos un Dios fiel que honra su palabra. Para Él lo más importante es su palabra, no tanto el predicador o no el del predicador. El compromiso de Dios es con su palabra. Veámoslo en varios versículos. Miren cómo dice Habacuc 2.3. El profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Su palabra es fiel, nunca su palabra fallará. Número 23:19, miren cómo dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. La palabra de Dios se cumple. Todas las profecías que hasta el día de hoy tenían que cumplirse se han cumplido.
absolutamente todas. La más importante era que nos iba a enviar un Mesías, que iba a enviar a su Hijo, y efectivamente, hace 2000 años, vino Jesucristo, nacido de una mujer, nacido de una virgen, nacido bajo la ley, cumplió absolutamente toda la ley. Vino a traer el conocimiento del reino de Dios y a traer esa reconciliación, a decirle a la gente que había una salida, que había un buen mensaje, que había una forma en que se podían reconciliar con Dios. Él vino, murió en una cruz del Calvario para cumplir la Escritura completamente. Todo se ha cumplido en las manos del Señor. El Evangelio es poderoso para salvar. Miren cómo dice Romanos 1:16, es el Evangelio. No es la persona la que salva. Miren cómo dice así, porque no me avergüenzo de ¿quién? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Cuál es el poder? El Evangelio. ¿Qué es el poder? El mensaje. Por eso, para otras religiones, para otras personas, esto es una locura. ¿Cómo que un mensaje va a salvar a las personas? Sí, ese mensaje tiene cuerpo, es Cristo Jesús. Ahora, en la Escritura también, en el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo bíblico muy interesante, que es el ejemplo de Jonás. Jonás tenía que cumplir una asignación de parte de Dios, ir y llevar un mensaje a los ninivitas. Él dijo, ¿cómo le voy a llevar el mensaje a estos que han sido enemigos de mi pueblo toda la vida? Jonás decidió huir, no cumplirla. Y en el puerto de Jope no consiguió tiquetes para irse para Nínive, sino para Tarsis, que está a 3.500 kilómetros más o menos, dice aquí la Escritura, al oeste de Nínive. Bueno, el Señor lo redireccionó, ya conocen toda la historia, si no la pueden leer más tarde, y efectivamente llegó a Nínive. Él entregó el mensaje a regañadientes. ¿Cómo le voy a dar un mensaje a aquellos que son los enemigos de mi pueblo? Pues créanme, ellos se arrepintieron, todos rasgaron sus vestiduras, se voltearon hacia ese Dios, se salvaron 600 personas y Jonás se enojó porque Dios salvó a los enemigos de su pueblo. Miren lo que era importante para Dios era importante que Él entregara una palabra, no era Jonás, era la palabra lo que era importante. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Miren lo importante que es la palabra para Dios. Dios es fiel con su palabra. La virtud está en la palabra, la virtud no está en el expositor, porque hay muchos expositores. Quizás hay unos de renombre mundial, hay unos que quizás nunca los iremos a conocer sus nombres, pero nos encontraremos allá en el cielo, porque Dios les entregó quizás una iglesia de 3 personas, de 2 personas, no sabemos. Dice el comentarista Evis Carballosa, además un pastor muy importante en los Estados Unidos, dice, la envidia es uno de los pecados más destructivos. La envidia es un sentimiento de descontento o mortificación, por lo regular con mala voluntad al ver la superioridad de otro. Envidiar es sentirse resentido e infeliz porque alguien posee o ha adquirido lo que uno mismo desea adquirir o poseer. Eso estaba ocurriendo a estas personas allá, a estos líderes, a estos ancianos. Asimismo, aquellos contenciosos y divisionistas sentían gran envidia por los triunfos de Pablo y por lo tanto, al estar resentidos contra él, deseaban añadir o hacer más sufrimiento el encarcelamiento del apóstol. Sin embargo, los otros, al darse cuenta del gran ministerio de Pablo, que Pablo realizaba, y sabiendo que Dios le había puesto para defender el evangelio, predicaban la palabra con amor y con buena voluntad. Ese es el verdadero espíritu cristiano. Pero Pablo estaba tranquilo porque se estaba predicando a Cristo. Se estaba predicando el evangelio, porque muchas personas estaban escuchando el nombre de Cristo y que había salvación. La única salvación está en ese nombre. Ahora, veamos la predicación del evangelio para nuestro gozo. Quizás nos quedemos un poco más en esta parte. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado.
es lo que estaba pensando el apóstol, lo que he venido recalcando durante estos 2 puntos anteriores. Cristo era anunciado, a él le contaban qué se estaba predicando, a él le contaban de quién estaban hablando. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero ese gozo es un gozo diferente. Ese gozo tiene que sobrepasar todo nuestro entendimiento. No es ese gozo de la alegría porque estoy cumpliendo años o porque me nació un hijo. No, es un gozo que es diferente, un gozo más profundo. Quisiera hablarle de unas personas. Le voy a dar unos nombres: Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderian. La semana pasada hablamos de 2 personas que eran 2 jóvenes que habían entregado casi sus vidas en Irán, que fueron Marian Rostapur y Marzieh Amiseradev, que encontraron a Cristo allá en Irán. Fueron a la prisión de las prisiones más terribles del mundo a predicar el nombre de Cristo. Estas personas que yo acabé de nombrarles a ustedes en 1956 fueron asesinadas por una tribu Aucas en Ecuador. Ellos durante un tiempo habían estado tirando con aviones ciertos presentes, ciertas cosas, se hacían ver, se hacían notar de parte de esta tribu que era conocida de alguna manera por ser una tribu algo violenta. Estos eran unos misioneros norteamericanos, fueron asesinados el 8 de enero de 1956 en Ecuador, como les dije. Ellos habían ido con la tarea de evangelizarlos. Un día ya llegaron donde ellos y se les acercaron 2 mujeres de los Aucas y un hombre y empezaron a tratar con ellos, pero de un momento a otro salió toda la tribu, salieron toda esta tribu y los mataron a punta de lanza. Estas personas, Jim, Nate, Ed, Peter, Roger, ellos tenían familia, ellos tenían esposas, la mayor parte de ellos tenían hijos pequeños, hijos que ya no iban a tener papá, que estas personas sus papás habían ido a llevar el evangelio a una tribu que no conocía a Cristo. Pero miren este detalle tan importante: ellos tenían armas. Ellos tenían armas y lo que ellos pensaban eran con sus armas hacer bullas, hacer disparos al aire. Pero mira, Jim, mira Nate, te van a matar, los están apuntando, los van a matar con las lanzas. Ellos ni siquiera en ningún momento tomaron sus armas para defenderse, porque ellos tenían un principio que es un principio muy importante. Ellos decían, y no querían matar a ninguno de estos indígenas, porque ellos decían, nosotros podemos morir hoy porque sabemos que ya podemos ir al cielo, pero no podemos matar ninguno de estos indígenas porque no están preparados para morir. Era el pensamiento de ellos. Ahora, la historia no termina ahí. La historia continúa con Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, uno de los que murió allá y había dejado un bebé pequeño, y ella dijo, yo quiero ir allá, yo quiero predicar el evangelio. De eso mismo que estaba hablando Pablo, de eso mismo que estaba hablando, de lo que estaba pasando en la iglesia. No solamente pasó en esa época, todavía hoy hay misioneros que están penetrando sitios donde no se predica el evangelio, están llevando el evangelio a personas que nunca lo han conocido. Ella dijo, yo quiero ir allá, yo quiero predicarles el evangelio, y de alguna manera providencial se encontró con unas mujeres y empezó a relacionarse con ellas. Inclusive conoció a aquellas personas que habían matado a sus esposos. Ellas se unieron las otras esposas y vivieron con ellos durante 2 años sirviéndolos y predicándoles el evangelio. Cuenta la historia, o cuentan en los libros de Elizabeth, que uno de los hombres que mató a su esposo
se convertiría a Cristo. Esto es una cosa maravillosa. Una tragedia que redunda para el bien de la causa de Cristo. Una tragedia que redunda para el progreso del Evangelio. Esa es una visión revolucionaria de la vida cristiana. Ese es el gozo que estaba experimentando Pablo también. No le importaba su vida, no le importaba lo que pasara con él. Lo más importante era el nombre de Cristo. Por eso, al llegar allá, y había una iglesia ya tímida, había una iglesia que se estaba opacando, había una iglesia muy pasiva, una iglesia que por temor o porque ya estaban, no sé por qué se estaba opacando tanto, pero al llegar Pablo reavivó la iglesia y volvieron a crearse nuevamente campañas evangelísticas, hablaron con la gente, hablaban de Cristo ya sin temor, porque si el mismo Dios que estaba protegiendo a Pablo en la iglesia, también los iba a proteger a ellos. Estos misioneros, digamos que dentro de su forma de comportarse, habían elaborado unas frases que se acomodan perfectamente a la Sagrada Escritura. Estos mártires, una de las frases que ellos tenían era: el secreto es Cristo en mí, no yo en medio de las diferentes circunstancias. Podemos tener circunstancias muy difíciles, pero lo más importante es que tengamos nosotros a Cristo. Hoy estamos viviendo una vida libre de persecución muy activa sobre nosotros. Yo puedo tener en mi casa 20, 30 Biblias. Es más, en la iglesia yo tengo versiones, 15, 20 versiones diferentes. En varios idiomas he conseguido yo. Pero no hay ninguna persona que venga de la fiscalía o que venga de la policía a quitarme mis Biblias y quizás darme unos azotes por ellos. Estamos viviendo una relativa tranquilidad en este momento. Nuestras circunstancias son tranquilas, son claras en este momento, pero aún así no predicamos el Evangelio. Otra de las frases que tenían ellos es: no vale la pena vivir por lo que no vale la pena morir. Ellos tenían muy claro cuál era la tarea que ellos tenían. Déjalo todo en las manos que fueron clavadas por ti. Esas son las manos que ellos estaban siguiendo. Ellos iban de la mano de Cristo. No les importó exponer sus vidas. No les importó absolutamente nada. Otra frase era: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. Dios es muy lindo lo que ellos pensaban. El temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. El temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Era otra frase que ellos tenían en ese grupo de evangelistas, de misioneros. Cuando la obediencia a Dios contradiga lo que creo que me dará placer, debo preguntarme si realmente lo amo. Otra frase: la fe no elimina las preguntas, pero sabe hacia dónde llevarlas. Otra frase: no podemos darle nuestro corazón a Dios y conservar nuestros cuerpos para nosotros mismos. El hedonismo, la cultura del cuerpo. Claro, decimos amar a Dios sobre todas las cosas y lo queremos, y posiblemente haya una necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, pero muchas veces no sé si seríamos capaces de entregar nuestras vidas en el momento que nos la reclamen para negar el nombre de Cristo. Será en ese momento que nosotros comprobaremos de qué estamos hechos. Decía Elizabeth Elliot, Betty, era conocida como Betty Elliot, la esposa de Jim: el hecho de que soy mujer no me hace un diferente tipo de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace un diferente tipo de mujer. La mujer cristiana es diferente. Y miren, durante el sermón pasado hablamos de dos mujeres que por las circunstancias que ellos vivieron fueron a dar a la prisión, de las prisiones más horribles del planeta Tierra. Y hoy estamos hablando de otra mujer, de Elizabeth Elliot. Cuando ella murió, tal vez murió en el año 2005 o 15, tal vez uno de esos 2 años. Cuando ella murió, a John Piper lo había impactado mucho la vida de esta mujer, de esta evangelista y misionera, y escribió algo diciendo de ella: miren, me impactó mucho la vida de ella y su forma de entregarse por el Evangelio. Hemos estado hablando de mujeres, no somos machistas.
No, el Señor ha establecido unas tareas para la iglesia que tienen que hacerla directamente los pastores. Pero la mujer, ella va a llevar el evangelio, ella está capacitada para llevar el evangelio a sus hijos, para leerle la Sagrada Escritura en sus casas. Y lo otro que también decían ellos, si crees en un Dios que controla las cosas grandes, tienes que creer en un Dios que controla también las cosas pequeñas. ¿Qué quería decir ahí? Dios tiene absoluto control de todo en el universo. Él controló ese momento donde sus maridos estaban muriendo. Él controla absolutamente toda nuestra existencia. Miren cómo dice Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ese es el gozo del que está hablando este versículo 18. Es un gozo que solamente es proporcionado por el Espíritu Santo. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo estoy plenamente entregado al Señor, a su palabra, buscando cada día más mi santificación, porque es una tarea de todos los días, ahí en muchas tareas de mi vida va a haber un gozo, posiblemente en dificultades, posiblemente cosas, pero ese gozo tenemos que tenerlo. Cuando se va un familiar nuestro, cuando parte en la presencia del Señor, posiblemente vamos a tener un duelo. Hay que tenerlo, claro que sí. Pero tiene que venir un gozo a nuestras vidas porque se cumple la voluntad del Señor en absolutamente todo el universo. Ahora, ¿cómo aplicamos, aunque ha habido aplicación durante lo que yo he dicho, pero cómo aplicamos a nuestras vidas esto? Y aquí quiero que me pongan mucho cuidado. La mayoría de las personas que de pronto escuchen este mensaje, para los amigos, aquellos que no son cristianos, aquellos que no han rendido su vida a Cristo, es muy factible que sean católicos romanos. Es una altísima probabilidad. Pero mira, de verdad, no lo digo para entrar en una controversia contigo. No lo hago con ese sentido. Pero es más, quiero decirte que en tu religión, Cristo no es lo principal para ti. No es lo principal que ustedes tienen como ese estandarte. Es más, el representante de ustedes ha dicho que en la televisión, eso está guardado, búsquenlo en internet, que tiene en su bolsillo guardado un Vía Crucis en recuerdo del fracaso de Cristo. Eso no es justo. Eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso no es lo que decía Pablo. Eso no fue el mensaje que le envió a los Corintios, que le envió a los Efesios, que le envió a los Filipenses. No, era un Cristo triunfador, un Cristo que merece que nosotros nos arrimemos a Él. Muchas veces les han enseñado a ustedes, de verdad, analícenlo. Miren, les has enseñado que para ustedes son más valiosas las imágenes, son más valiosos los huesitos de los santos, los mechones, las reliquias. En estos días veía la historia de una santa colombiana y que habían llevado una falange para Roma, que tenían guardado unos cabellos. Pero tienen más la idea fijada sobre las personas que sobre el Cristo mismo. Te suplico, amigo, te suplico que por favor ve a Cristo en arrepentimiento y fe. El siglo pasado fue el siglo de la Virgen, que fue conducido por el Papa de turno. Es una religión de verdad que se ha separado de su Dios, de Cristo, por adoptar unos dioses, por adoptar unas creencias, por adoptar algo que no está en la Sagrada Escritura. Te suplico, amigo, ve a Cristo en arrepentimiento, fe. Pídele a Dios perdón por tu idolatría. Porque has fijado tu vida y has mirado las imágenes y no al Creador. El paganismo. Posiblemente tu religión esté llena de paganismo, pídele perdón a Cristo. Y también el animismo, o sea, dale a objetos el poder de tener un alma o el poder de tener cierto poder. Eso es animismo. Ve a Cristo, solo en Él obtendrás perdón y reconciliación. De verdad, órale a Él en tu cuarto, pidiendo que te dé el don del arrepentimiento, pidiéndote a Él que te dé el don de la fe, de creer solo en Cristo, solo Cristo, porque es el único nombre dado
bajo el cielo para salvación. Y para la iglesia, hay una pregunta que tiene que salir definitivamente de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es tu motivación para compartir el Evangelio con alguien? ¿Es algo mecánico? ¿Es algo que ya te sale así? Ve, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo soy cristiana. Te regalo esta cajita, te regalo este tratado, te regalo esto. ¿Cuál es tu motivación? ¿Quieres refrescar de verdad el por qué tienes que predicarle a alguien el Evangelio? Mira lo que hacían estas niñas en Irán. Mira lo que hizo Pablo. Mira lo que hicieron estos 5 misioneros que dieron sus vidas por Cristo. Ellos pudieron haber disparado sus armas sobre esos indígenas, pero ellos pensaban, no los matemos. Ellos no están preparados, no les hemos dado el mensaje. Ellos prefirieron morir por Cristo. ¿Cuál es la motivación que tú tienes al predicar el Evangelio? ¿Es algo ya automático? O bueno, yo ya le prediqué, yo por ejemplo ya a mi familia le prediqué, pues sí, me oro por ellos, pero bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debes hacer? No te rindas, por favor, no te rindas. No dejes la oración, pero siempre piensa en que tú, con tu ejemplo, con la forma como tú vives, la forma como tú te relacionas con Dios, la forma como ellos te ven, es una forma especial en que puede llevarlos a Cristo. Pablo no hizo sino estar preso, y al estar preso, la iglesia que estaba en Roma cogió un ánimo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si Pablo continuó hablando de Cristo, si Pablo no le importó el juicio, si no Pablo no le importó que lo fueran a matar, aunque Pablo esperaba de pronto salir, pero él sabía que después de sus prisiones venía su muerte. Y eso reavivó la iglesia de una manera impresionante. ¿Cuánta gente de ese pretorio pudieron haberse salvado con sus familias? Porque como lo dije hace 8 días, en el capítulo 4, versículo 2, él le da un saludo a la iglesia que había, a la gente que estaba en el palacio de César. Tenemos problemas. Pablo no estaba preso de muchas de las cosas que los cristianos hoy estamos presos. Y se lo voy a demostrar. Hoy a la iglesia, le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a creyentes. Pablo no estaba preso de muchas de las cosas que los cristianos hoy estamos presos. Hoy, todos. Hoy en día, muchos cristianos somos como prisioneros de las mismas cosas de nuestra sociedad. Y esto es un punto importante, esto es una reflexión grande que nosotros tenemos que tener. Miren los valores, las prioridades y las metas de este mundo caído son muchas veces, gobiernan el mundo, pero también nos están gobernando a nosotros y nos tienen completamente capturados. Es una prisión que no sabías que tenías, que tiene barrotes, que te limita, porque te lo voy a demostrar al final. Y lo voy a volver a decir porque quiero que esto quede en nuestras mentes. Es la aplicación de lo que nosotros estamos escuchando acá. Muchos valores, muchas prioridades, muchas metas de este mundo material, de este mundo caído, nos están gobernando en estos momentos, nos están capturando. Tenemos orden de captura por esas cosas. Miren, somos prisioneros de la codicia. Somos prisioneros de la codicia. Ese pecado, esa característica del mundo caído está en nuestro corazón, la codicia. Codiciamos los bienes materiales del otro. Codiciamos una mujer, que es un pecado, es una inmoralidad. Somos prisioneros de la comodidad. Es algo que está pasando en el mundo, es la comodidad, tenemos que estar cómodos. Somos prisioneros de la seguridad. Somos prisioneros del afán. A toda hora estamos afanados, llevados por este consumismo, por el mundo como nos está llevando. En diciembre predicamos, tal vez en enero, predicamos acerca del afán. Somos prisioneros de las preocupaciones. Somos prisioneros de la apariencia.
La apariencia es un estándar que el mundo nos da para que nosotros seamos bonitos, o seamos diferentes, o nos parezcamos a no sé quién. John Piper le pareció muy extraordinaria esta mujer Betty Elliot, pero las cosas más importantes que le pareció a él era que tenía un hueco en los dientes. Entre los dos dientes de adelante había un espacio muy grande y ella nunca se preocupó por organizarlos. Busquen la foto de ella, Betty Elliot. Somos prisioneros de las metas terrenales. El mundo tiene metas terrenales y nosotros las adoptamos. Somos prisioneros de aspiraciones financieras. Nuestras aspiraciones financieras nos limitan. Estamos gobernados por estas cosas. Estamos presos de estas cosas. Aunque estamos libres. Y por eso no somos libres para amar al Señor, para disfrutar del Señor, para servirle al Señor. Estamos presos de los mismos valores de los que este mundo está preso. Oremos al Señor. Santo Padre, a ti, Señor, en este precioso día nos dirigimos con aflicción en nuestra alma, aflicción en nuestro corazón. Escuchamos cómo en tu palabra el apóstol Pablo se gozaba, cómo se iba regando el Evangelio, cómo de una manera especial, sobrenatural, en tu agenda, de la manera como tú has manejado el propósito del hombre, cómo has hecho que la gente reciba el Evangelio. Pablo, Señor, estuvo preso y era imposible que él llegara a los guardas del César, pero tú se los llevaste, Señor. Muchas veces nos has llevado personas a nuestra vida y nosotros todavía no le hemos predicado el Evangelio y hemos tenido muchas oportunidades, Señor, y quiero que nos perdones. Quiero que perdones tu iglesia por muchas veces faltar a esa tarea que es la gran comisión. Es predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, al que sea, al vecino, a cualquier persona. Es una comisión que no es optativa, es algo que tenemos que hacer. Señor, gracias por la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Gracias porque estamos viendo el carácter de Cristo en Pablo. Gracias porque nos estás enseñando de qué manera nosotros tenemos que afrontar esta vida. No es el triunfo en esta vida lo que nosotros tenemos que tener, sino el triunfo de tu reino, el triunfo de Cristo, el triunfo del nombre de Cristo. Señor, bendícenos, guárdanos. Mantén nuestra salud en estos momentos tan difíciles. Señor, gracias por esos ejemplos de mártires. Gracias, Señor, porque vemos que tu palabra se ha cumplido en ellos, que tú eres fiel en su palabra y te pedimos que esta palabra que hoy hemos dado por medio de tu Santo Espíritu no regrese vacía a la iglesia, no regrese vacía a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y quiero que reciban la bendición de parte del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y le pido al Señor que nos mantenga en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero que ahora le cantemos himnos al Señor, himnos de agradecimiento.